Su voz era firme, su autoridad indiscutible y su acusación inmediata. Lo que Angela Morris no sabía era que el hombre al que estaba amenazando no era solo un cliente, era el gerente regional del banco, y este momento le costaría todo. Antes de continuar, comenten desde dónde están viendo esto y asegúrense de suscribirse, porque la historia de mañana es una que no querrán perderse. Daniel Carter, de 38 años, un alto ejecutivo bancario con más de 15 años de experiencia, entró en la sucursal para retirar una gran suma de efectivo de su cuenta personal. Había autorizado transacciones similares para clientes e instituciones a lo largo de su carrera, y sabía que la retirada cumplía plenamente con la política del banco. Tan pronto como la cajera procesó la cantidad, detuvo la transacción y cuestionó cómo podía acceder a tales fondos. Sin verificar la aprobación interna ni revisar el historial de la cuenta más allá de la pantalla que tenía delante, Angela Morris marcó la retirada como sospechosa y alertó a seguridad. Daniel hizo una simple pregunta en respuesta. ¿Qué parte de la transacción requería una escalada? No alzó la voz. No discutió la política. Esperó una explicación procesal. Angela no le proporcionó ninguna. En cambio, repitió la cantidad en voz alta, esta vez más despacio, como si decir el número de nuevo lo hiciera comprensible. Le preguntó a qué se dedicaba. Cuando él respondió, ella insistió, preguntando cuánto tiempo llevaba haciéndolo y si la cuenta era realmente suya. No era la primera vez que Angela gestionaba transacciones de esta manera. En semanas anteriores, sus compañeros de trabajo habían notado un patrón. Ciertos clientes eran sometidos a preguntas adicionales, retrasos innecesarios y un escrutinio visible, mientras que otros eran procesados sin interrupción. Esos momentos nunca llegaron a los informes. Aparecieron solo en miradas de soslayo, traspasos silenciosos a supervisores y comentarios enmarcados como simplemente ser precavido. Daniel la observó con las manos cerniéndose sobre el teclado mientras hablaba, ya buscando la escalada en lugar de la resolución. Ofreció identificación adicional. Ella la desestimó. Sugirió verificar a través de sistemas internos. Ella dijo que no sería necesario. Ángela se inclinó ligeramente hacia el mostrador y le dijo que retiradas de efectivo tan grandes como esa solían estar vinculadas a algo ilegal. Lo dijo claramente, sin calificativos, sin pruebas y sin bajar la voz. Los clientes cercanos ralentizaron sus movimientos. Alguien dejó de fingir que no escuchaba. Daniel le recordó que la cuenta ya había sido aprobada. Ángela respondió presionando un botón debajo de su escritorio. Seguridad comenzó a moverse en su dirección. Se enderezó en su asiento y le dijo que este era un procedimiento estándar, aunque no lo era. Dijo que era por la seguridad de todos, aunque nadie más en el banco estaba siendo interrogado. Le dijo que cooperar haría las cosas más fáciles. Una frase que había utilizado antes en situaciones similares, siempre cuando la sospecha precedía a la prueba. Daniel se quedó quieto donde estaba, no se resistió. No se explicó más, no corrigió sus suposiciones. Simplemente esperó porque entendía exactamente cómo las instituciones documentan sus errores y porque cada paso que ella daba estaba siendo presenciado, registrado y escalado mucho más allá de lo que ella imaginaba. Y mientras seguridad acortaba la distancia entre ellos, Angela Morris seguía convencida de que estaba haciendo su trabajo, sin saber que estaba construyendo activamente un caso contra sí misma. Seguridad no hizo preguntas cuando Angela Morris los llamó. Se movieron como si la decisión ya estuviera tomada. Ella no reconsideró, no dudó, no suavizó su posición. Repitió que la transacción era sospechosa y declaró que el cliente se negaba a cooperar. Su postura se mantuvo rígida, su tono procedimental y su suposición sin cambios.
El control seguía siendo suyo. El testimonio posterior de un testigo señaló que la cajera dirigió a seguridad a detener al cliente pendiente de verificación. Ángela se levantó de su silla esta vez, posicionándose ligeramente a un lado para que seguridad pudiera acercarse al mostrador. Le dijo a Daniel que permaneciera donde estaba mientras el asunto era revisado. Las palabras sonaban oficiales, practicadas, el tipo de lenguaje que no invita a la discusión. Cuando él preguntó qué política supuestamente estaba violando, ella respondió repitiendo la cantidad de nuevo, más despacio, más alto, como si el número en sí mismo justificara la respuesta. Entonces uno de los guardias le pidió a Daniel que se apartara del mostrador. No era un arresto, aún no, pero era un traslado. Daniel cumplió sin protestar y dio un paso atrás, luego otro, deteniéndose donde le indicaron. La demora se prolongó. El resguardo de retiro permaneció sobre el mostrador, intacto. La transacción, congelada a mitad de proceso. Ángela le dijo al guardia que lo retuviera allí mientras ella contactaba a un supervisor. No dijo que verificara. Dijo que documentara. Su autoridad ya no era implícita, estaba siendo ejercida. A Daniel se le pidió que mantuviera las manos visibles. Se le dijo que no cogiera su teléfono. Cuando preguntó si estaba siendo detenido, la respuesta fue vaga. Simplemente quédese aquí mismo. Fue suficiente para marcarlo como un problema sin nombrar formalmente uno. Los clientes cercanos desviaron su atención, algunos observando abiertamente ahora. Una mujer a 2 puestos de distancia salió silenciosamente de la fila. Otro cliente miró hacia la salida, luego de vuelta a Daniel, luego de vuelta a los guardias de seguridad. Ángela comenzó a hablar en resúmenes en lugar de oraciones. Solicitud de efectivo grande, explicación inconsistente, cliente no cooperativo. Cada frase caía como una casilla de verificación que se llenaba. Daniel la corrigió una vez, afirmando con calma que había respondido a cada pregunta y cumplido con cada instrucción. Ella ignoró la corrección y continuó hablando con el supervisor por teléfono. Su espalda parcialmente vuelta hacia él, como si su presencia ya fuera secundaria al informe que estaba construyendo. El desequilibrio se amplió. Ya no era un cliente completando una transacción, era un sujeto bajo revisión. Seguridad se reposicionó ligeramente, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para señalar restricción. Uno se paró a su izquierda, el otro detrás de él. No hablaban a menos que se les pidiera. Su silencio tenía peso. Sugería preparación, no neutralidad. Cuando Daniel cambió su postura para aliviar su equilibrio, uno de ellos le hizo un gesto sutil para que se quedara quieto. Ángela echó un vistazo y asintió. Daniel respiró hondo y esperó. No sintió el silencio. No se explicó más. No exigió ver los manuales de políticas ni pidió una escalada. Observó, escuchó. Permitió que el proceso se desarrollara exactamente como estaba siendo mal manejado. Cualquiera entrenado en cumplimiento podría reconocer la elección que estaba haciendo. No resistencia, sino documentación. Un cliente cerca del mostrador susurró. ¿Qué está pasando? A nadie en particular. Ángela respondió sin mirarlo. Problema de seguridad. Eso fue suficiente. Aparecieron teléfonos, no sostenidos en alto, sino angulados lo suficiente como para grabar. Una cajera, 2 estaciones más abajo, echó un vistazo. Luego desvió rápidamente la mirada. Luego volvió a mirar. Vaciló, las manos cerniéndose sobre su propio teclado, los ojos moviéndose entre Ángela y Daniel. Cuando Ángela atrapó su mirada, la cajera bajó los ojos inmediatamente. Daniel lo notó. Ángela también. Levantó la voz ligeramente, dirigiéndose a nadie y a todos a la vez. Afirmó que el banco tomaba el fraude en serio y que todos los clientes estaban sujetos a revisión. La redacción era defensiva ahora, no explicativa.
No era para Daniel, era para la sala. Un hombre esperando cerca de la zona de asientos negó con la cabeza y murmuró algo entre dientes. Otro cliente preguntó si la fila avanzaba. Nadie respondió. El supervisor de Angela aún no había llegado, y ese retraso la hizo redoblar esfuerzos. Le preguntó a Daniel nuevamente a qué se dedicaba. Cuando repitió su respuesta, ella sonrió levemente y preguntó cuánto tiempo llevaba con esa empresa. El énfasis era sutil, pero puntiagudo. Cuando él se negó a dar más detalles, ella anotó esa negativa en su informe. Se inclinó ligeramente hacia el guardia y dijo: «Está evadiendo». Daniel la miró a los ojos por primera vez desde que llegó seguridad. «Estoy respondiendo lo que se requiere», dijo con calma. El guardia miró entre ellos, inseguro. Angela no dudó. Le dijo al guardia que tomara nota de la declaración y mantuviera la posición. Esta no era su primera escalada así. Una cajera principal cercana movió el peso y cruzó los brazos, observando atentamente ahora. No intervino, pero su expresión se tensó. No sorpresa, sino reconocimiento. Cuando Angela levantó la voz de nuevo, la mandíbula de la cajera se apretó. Susurró algo a otra compañera que echó un vistazo y luego desvió rápidamente la mirada, fingiendo concentrarse en su pantalla. Los patrones no se anuncian a sí mismos, se manifiestan en las reacciones. Angela continuó narrando sus acciones en voz alta. Dijo que estaba iniciando una retención pendiente de investigación. Dijo que se podía contactar a las fuerzas del orden si se encontraban discrepancias. Dijo que la cooperación facilitaría las cosas, una frase que había aparecido en quejas anteriores presentadas contra ella y que silenciosamente se cerraron sin acción. Daniel no dijo nada. Su moderación se hizo notable, no pasiva, sino deliberada. Cuando se le pidió que se sentara, preguntó si estaba siendo detenido. Cuando no hubo una respuesta clara, permaneció de pie. Cuando se le instruyó nuevamente que se quedara quieto, cumplió. Cada respuesta fue medida, precisa y controlada, de una manera que se destacó contra la creciente tensión. Un cliente susurró: «¿Por qué le habla así?». Otro respondió: «Porque puede». El teléfono de Angela vibró. Miró la pantalla, luego frunció el ceño. Le dijo a seguridad que mantuviera la posición y dijo que el supervisor estaba en camino. Su confianza permaneció, pero algo sutil cambió. Su habla se aceleró. Reiteró detalles que ya se habían dicho. Repitió la cantidad de nuevo. Más fuerte que antes, la cajera principal de la estación vecina aclaró su garganta suavemente. Angela la ignoró. Un hombre cerca de la entrada negó con la cabeza y salió, todavía observando a través del cristal. Alguien más ajustó el ángulo de su teléfono. El orden silencioso del banco se había fracturado en focos de atención, todos fijos en una interacción. Daniel finalmente habló de nuevo. No a Angela, sino al guardia. «Anote la hora, por favor», dijo. El guardia vaciló, luego asintió y miró su reloj. Angela también se dio cuenta. Le preguntó a Daniel por qué necesitaba que se anotara la hora. Él respondió que prefería la precisión cuando los procesos se desviaban del procedimiento estándar. Las palabras cayeron limpiamente, sin acusación, pero trazaron una línea. Angela hizo una pausa de medio segundo, la primera vacilación visible. Luego se recuperó y le dijo que estaba siguiendo el protocolo. La cajera principal a su lado se movió de nuevo, esta vez visiblemente incómoda. El supervisor de Angela llegó momentos después, deteniéndose justo antes del mostrador. Observó la escena. Los guardias, el cliente de pie aparte, los teléfonos, la transacción congelada. Abrió la boca para hablar. Luego hizo una pausa cuando Daniel declaró con calma su nombre completo. El supervisor miró la pantalla. Luego de vuelta a Daniel, luego de vuelta a la pantalla de nuevo. Angela notó la pausa.
Ese fue el momento en que la expresión del supervisor cambió. No completamente, aún no, solo lo suficiente como para indicar reconocimiento. Y ese fue el momento en que Angela Morris se dio cuenta de que la situación ya no estaba enteramente bajo su control. Hubo una pausa, no silencio exactamente, más bien una vacilación colectiva. El movimiento se ralentizó. La conversación se detuvo a mitad de frase. Los guardias de seguridad permanecieron en posición, pero ninguno habló. Un teléfono que había estado grabando se bajó ligeramente, como si la persona que lo sostenía sintiera que algo había cambiado, pero aún no supiera por qué. El supervisor permaneció inmóvil, los ojos moviéndose entre la pantalla y el hombre frente a él, releyendo la misma información 2 veces. Angela Morris notó la pausa y la confundió con asentimiento. Se aclaró la garganta y comenzó a reiterar el problema, repitiendo la cantidad, la demora, la falta de cooperación. Sus palabras salieron más rápido ahora, apiladas demasiado juntas. La confianza seguía ahí, pero estaba tensa, apoyada en el impulso en lugar de la certeza. El supervisor levantó una mano, muy ligeramente. Angela dejó de hablar. Miró a Daniel de nuevo y preguntó con calma si podía confirmar su nombre completo una vez más. Daniel lo hizo sin vacilar, sin énfasis, sin corrección, solo los hechos entregados con calma. El supervisor asintió, metió la mano en la chaqueta y sacó su teléfono. Se alejó unos pasos e hizo una llamada que duró menos de 30 segundos. Nadie oyó lo que se dijo, pero varias personas notaron el cambio en su postura mientras escuchaba, más recto, más atento, menos a la defensiva. Cuando terminó la llamada, no miró a Angela de inmediato. Se dirigió primero al guardia de seguridad más cercano. «Puede retirarse», dijo. El guardia vaciló una fracción de segundo, luego cumplió, alejándose de Daniel y creando un espacio que no había existido minutos antes. El segundo guardia hizo lo mismo, retrocediendo a una distancia neutral. No se hizo ningún anuncio, no se ofreció ninguna explicación. El cambio habló por sí mismo. Los ojos de Angela se movieron rápidamente entre ellos. El supervisor finalmente se volvió hacia ella. Preguntó en voz baja si había revisado la lista de autorización interna esa mañana. Angela dijo que no lo había necesitado. Preguntó si había comprobado las señales internas de la cuenta más allá de la pantalla inicial. Ella dijo que el sistema no se lo había pedido. Asintió una vez, luego se volvió hacia Daniel. «Señor», dijo, su tono diferente ahora, cuidadoso, respetuoso. «Gracias por su paciencia». La palabra «señor» golpeó fuerte. Un murmullo recorrió a los clientes cercanos. Una de las cajeras de la estación adyacente se enderezó y miró directamente a Daniel por primera vez, su expresión pasando de la preocupación al reconocimiento. Otra cajera se inclinó ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras se concentraba en la pantalla del supervisor. Angela permaneció paralizada detrás del mostrador. El supervisor inclinó su monitor lo suficiente como para que ella pudiera verlo. El nombre, la designación interna, el nivel de acceso. No lo explicó. No necesitaba hacerlo. La boca de Angela se abrió, luego se cerró de nuevo. Sus hombros, que habían estado rectos durante la mayor parte de la interacción, se relajaron ligeramente. Tragó y ajustó su postura, volviendo a sentarse como si la silla hubiera reclamado repentinamente la autoridad sobre ella. «Yo», comenzó. Luego se detuvo. Su voz, cuando lo intentó de nuevo, era más baja. No estaba al tanto. Daniel no dijo nada. El supervisor lo reconoció de nuevo, disculpándose brevemente por la inconveniencia y declarando que la transacción se completaría de inmediato. Usó la palabra inmediatamente con intención. Luego instruyó a otra cajera a reanudar la retirada desde una terminal diferente. Esa cajera se movió rápidamente.
las manos de Ángela cerniéndose sobre su teclado, inseguras ahora. Cuando finalmente habló, ya no era para dar órdenes, sino para aclarar. Preguntó si había algo más requerido. El filo se había ido. La certeza se había derrumbado hacia adentro. Un cliente cerca del mostrador susurró. Eso lo explica. Otro asintió. Los teléfonos que habían estado levantados no bajaron esta vez. Si acaso, se estabilizaron. El supervisor informó a seguridad que la situación estaba resuelta y les agradeció su asistencia. La redacción era formal, pero la despedida era clara. Los guardias asintieron y se retiraron completamente, volviendo a sus posiciones anteriores como si rebobinaran los últimos minutos. Ángela los observó irse. Miró a Daniel de nuevo, pero esta vez no se encontró con sus ojos por mucho tiempo. Estaba siguiendo el procedimiento, dijo suavemente, no como una acusación, sino como un escudo. El supervisor no respondió a eso. En cambio, le recordó que documentara la interacción completa y que incluyera la línea de tiempo con precisión. Su tono sugería que esto no era opcional. Ángela asintió rápidamente. Daniel finalmente habló, dirigiéndose al supervisor, no a ella. «Esperaré», dijo, sin frustración, sin satisfacción, solo una inevitabilidad. Mientras Daniel se daba la vuelta para salir del área del mostrador, algunos clientes le hicieron espacio sin que se lo pidieran. Uno le ofreció un breve asentimiento. Otro murmuró una disculpa que no era suya. Una cajera más allá se encontró con sus ojos y desvió la mirada rápidamente, avergonzada. Ángela permaneció sentada. Su pantalla reflejaba las palabras «Informe de incidente pendiente» en una fuente pequeña y neutral. Las cámaras internas del banco continuaron grabando. Para cuando Daniel llegó a la salida, el supervisor ya estaba escribiendo un correo electrónico marcado como urgente, dirigido a departamentos que rara vez necesitaban involucrarse. Cumplimiento, gestión de riesgos y supervisión regional. Y antes de que terminara la tarde, las grabaciones, el informe y los testimonios ya habían sido enviados a personas que Ángela Morris nunca había conocido. Personas que revisarían la interacción fotograma a fotograma sin su voz para guiar la narrativa. La justicia aún no había llegado, pero ya no era opcional. En la siguiente hora, el incidente ya no se manejaba a nivel de sucursal. Se presentó un informe interno por el gerente supervisor y se envió automáticamente a cumplimiento. Gestión de riesgos y recursos humanos. Se adjuntaron marcas de tiempo, identificaciones de empleados y registros de transacciones. El material de seguridad de múltiples ángulos de cámara se conservó y se bloqueó para su revisión. Lo que había comenzado como una disputa de retiro ahora se clasificaba como una escalada procesal que involucraba posibles violaciones de políticas. El proceso avanzó sin comentarios. Se le indicó a Ángela Morris que se apartara del mostrador y se le colocó en licencia administrativa pendiente de revisión. Se suspendió temporalmente su acceso al sistema, no como castigo, sino como salvaguardia. La instrucción provino de fuera de la sucursal, entregada en lenguaje neutral, copiada a departamentos que no requerían persuasión para actuar. Al final del día, se solicitaron declaraciones de todos los involucrados directamente. Seguridad presentó resúmenes del incidente detallando posicionamiento, comandos dados y duración de la restricción. Se les pidió a las cajeras que trabajaban cerca que proporcionaran relatos escritos de lo que observaron, incluidas marcas de tiempo y cualquier desviación del protocolo estándar. Se revisaron los registros del servicio de atención al cliente para verificar el estado de la operación en el momento en que fue interrumpida. El material fílmico se examinó en orden. Los analistas de cumplimiento observaron primero sin sonido, tomando nota del lenguaje corporal, la proximidad y los patrones de escalada.
Luego revisaron el audio, documentando el lenguaje utilizado, los cambios de tono y el punto en que se ejerció autoridad sin justificación. Las directrices sobre retiros cuantiosos de efectivo se cotejaron con las acciones tomadas y las omitidas. No hubo prisa en la revisión. Los hallazgos fueron uniformes. El retiro se ajustó a la política bancaria. La escalada no. La intervención de seguridad ocurrió antes de la verificación. Se impuso una restricción al cliente sin fundamentos procesales claros. Estas conclusiones se documentaron, firmaron y remitieron a la cadena de mando. Angela Morris fue formalmente notificada del resultado de la revisión 2 días después. El aviso citaba secciones específicas de la política, detallaba las desviaciones y hacía referencia a notas internas previas, que, si bien no resueltas en su momento, ahora conformaban un patrón. Su puesto fue reasignado a la espera de una determinación final y se ordenó una capacitación obligatoria como parte del proceso correctivo. La decisión fue administrativa, no emocional. No especuló sobre la intención. Abordó la conducta. Se le revocó su autorización en ventanilla. No se realizó ningún anuncio a los clientes. No se emitió ninguna declaración a nivel de sucursal. Internamente, el asunto se trató como un fallo de procedimiento y juicio, documentado en consecuencia. La pérdida de reputación no llegó con titulares. Llegó sigilosamente a través del acceso restringido, las responsabilidades eliminadas y un registro que no podía ser borrado. Daniel Carter no participó en la revisión más allá de lo exigido. Proporcionó una declaración fáctica, confirmó los plazos y se negó a añadir comentarios. Cuando se le preguntó si deseaba emprender acciones adicionales, respondió que su prioridad era asegurar que el proceso se corrigiera y documentara adecuadamente. Su enfoque se mantuvo institucional, no personal. En las reuniones posteriores enfatizó la claridad sobre la culpa. Dirigió a los equipos de cumplimiento para que reforzaran los estándares de escalada y exigió que los procedimientos para retiros cuantiosos de efectivo se volvieran a difundir en las sucursales, con especial énfasis en la verificación antes de la intervención de seguridad. Solicitó una revisión de quejas pasadas que se habían cerrado sin resolución, sin nombrar individuos, pero abordando sistemas que permitían que los patrones persistieran. La respuesta fue mesurada, sin reprimenda pública, sin memorando interno, nombrando nombres, solo correcciones aplicadas donde estaban pendientes. Fuera del banco, el incidente no permaneció del todo privado. Un breve clip de video circuló en línea, mostrando una vista parcial de la interacción antes de la revelación. Le siguieron comentarios, luego preguntas. El banco reconoció la revisión en una breve declaración, confirmando que los procedimientos internos se habían seguido después del hecho y que se habían tomado medidas correctivas. No se publicaron más detalles. Fue suficiente. La respuesta de la comunidad se centró menos en los individuos involucrados y más en el proceso en sí, en cuán rápido se puede abusar de la autoridad y cuán raramente se examina a menos que alguien esté en el extremo receptor. Los analistas de la industria notaron el caso en discusiones sobre el trato al cliente y el sesgo de escalada, citándolo como un ejemplo de por qué la documentación y la supervisión importan. Internamente se actualizaron los materiales de capacitación. Se añadió una sección bajo las directrices de escalada, recordando al personal que la sospecha debe basarse en la verificación, no en la suposición, y que la intervención de seguridad conlleva consecuencias tanto para los clientes como para las instituciones. El lenguaje era claro, procesal e inequívoco. Daniel revisó el informe final una vez completado. Lo aprobó sin enmiendas. El asunto se cerró en el sistema 3 semanas después, marcado como resuelto con acciones de seguimiento programadas y rastreadas.
No ocurrieron más incidentes en esa sucursal bajo los procedimientos revisados. No hubo una confrontación final. No se exigió una disculpa. No se solicitó perdón. El resultado quedó registrado, respaldado por grabaciones, informes y políticas. Al final, la historia no trataba de una sola acusación o una sola cajera. Se trataba de lo que sucede cuando la autoridad sin control se encuentra con una certeza silenciosa y cómo responden las instituciones cuando el registro hace imposible la negación. Según el resumen final de cumplimiento, todas las escaladas deben ser justificadas, documentadas y proporcionales. La desviación de este estándar expone tanto al cliente como a la institución a daños. Si cree que la rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin importar el puesto, asegúrese de suscribirse para recibir historias como esta.